Ya, ahora sí que estamos más claros. Em, el, el hint que les puedo dar para uno es que cuando hagan la matriz, Lagrangiano o DCL. Ya, mira, honestamente, lo recomiendo SL porque, em, bueno, a mí obviamente me gustaría que lo hicieran con Lagrangiano, pero no tiene sentido que tengan que hacer un Lagrangiano para hacer partículas y tengan que derivar. O sea, en realidad pueden hacerlo como, pueden calcular por Lagrangiano, pueden calcular la ecuación de movimiento para la partícula 1, para la partícula 100 respectivamente, y después calcular para todas las partículas que hay entre medio de manera iterativa. Pero yo creo que es mejor que haga un DCL porque es más rápido y en realidad no tiene sentido tener que ocupar la herramienta de Lagrangiano. No es como, sí, es más bonita y todo eso, pero no es como útil en realidad en esto. Porque el hint que les quiero dar es que ya, cuando hagan la matriz, del valor uno, o sea, desde la partícula 1 a la 99, es la misma cuestión para el uno y 2. Entonces eso lo pueden hacer, listo. La última partícula, partícula 100, como está sujeto a dos condiciones de borde distintas, es la única que va a tener algo distinto. Entonces, como es la única fila de la matriz que va a ser distinta. Ya. Ya, entonces, como resumen, dejamos fija la primera partícula y de ahí uno aplica las dos condiciones de borde. Después hoy día se las voy a intentar em, poner. Y es posible que el profe les dé más plazo, pero se les siguen corriendo las tareas porque ahora básicamente entrega las tareas el lunes. Eh, entonces, si pueden, aprovechen a hacer. No sé si tienen más cosas que hacer, honestamente, porque si tienen más cosas que hacer, bueno, ya van a tener que volver a trazar la tarea, pero esta tarea es súper rápida, súper, súper rápida. Les sugiero que para esta tarea agarren lápiz y papel, escriban las ecuaciones para la P1 y la P2 y después se pongan a cómo pasar esto al computador. Sí, la P2 sí lo sé y lo van a hacer ustedes también ahora. De hecho, van a hacer todo sobre la P2. El profe como que dijo, no, como que sintió que la P2 estaba como muy enredada, entonces les voy a hacer una, una versión súper simple de la P2. Ya, no sé si están viendo lo que estoy viendo en la pantalla, pero estamos viendo la P2. Ya, se los voy a explicar de manera rápida. Eh, bueno, tenemos aquí un montón de resortes, o sea, de resortes, de resistencias. Y bueno, se le aplica un voltaje en R1 y esto induce una corriente que aquí las flechitas solamente indican eh, dónde, hacia dónde, entre comillas, iría la corriente, pero en realidad la corriente puede ir para cualquier lado. Aquí, bueno, el R1 va a ir desde 1 a un sub 2. Eso sí o sí lo tenemos seguro. Pero en R2 podría estar yendo, en todos los demás podría estar yendo en realidad hacia cualquier dirección. No sabemos. Y bueno, todos caen al final todo cae a U sub 8 y U sub 8 da tierra. Para eso son principalmente las flechitas, para saber cómo, hacia dónde está la dirección de la tierra. Bueno, voy a dejar que ustedes lean todo estos puntitos. Yo les voy a leer las instrucciones. Eh, para resolver tienen que realizar el siguiente procedimiento. Encontrar una expresión para A, que relaciona los voltajes V sub I con los potenciales U sub J, con la expresión eh, un vector B para cada resistencia igual a A por U, un vector U, donde, bueno, eso ya se lo expliqué. La gracia aquí es que pueden considerar de que U sub 8 es igual a cero, porque está conectado a tierra. Y de hecho pueden eliminarlo de todos los cálculos, entonces o sea, pueden eliminar el- la ecuación U sub 8, porque U sub 8 para todas las demás cosas lo consideran cero. Puede eliminar U sub 8, entonces puede eliminarlo de la matriz.
Bueno, eso. La parte 2 ocupe la ley de corrientes para encontrar la matriz M, que es la parte de la expresión M por J total igual a M por J interno y M por J externo igual a cero. Y ahora les explico. ¿Qué serían J interno y J externo? J interno es la corriente eh, que se genera explícitamente por cómo es el sistema. J externo es una corriente que se genera por un voltaje externo que uno está induciendo. Pero una vez que uno induce un voltaje externo, esto además, por la configuración que tiene, va a inducir un voltaje interno y una corriente interna, intrínseca al sistema. Es solamente por la complejidad del sistema que se genera esta corriente interna. Entonces esa es la diferencia, que J externo es la corriente que se genera solamente por el forzamiento que estamos haciendo, que es un voltaje acá, y el J interno, que es una corriente que se genera internamente, que bueno, cuando uno aplica el forzamiento, porque no hay una corriente interna en sí acá, si es que no hay forzamiento, si es que no hay nada que lo fuerce. Pero una vez que uno lo fuerza, va a haber también una corriente interna, que se genera solamente como por la definición del sistema. Em, sí, mira, del U sub 7 al U sub 8 llega a tierra. Del U sub 6 al U sub 8 también llega a tierra. Y del U sub 5 al U sub 8 llega a tierra. Y tierra tiene potencial cero. Entonces, se puede eliminar las ecuaciones de U sub 8 porque U sub 8 está fijo. Es una condición de borde en realidad. U sub 8 igual a cero. Y listo. Por eso las ecuaciones de U sub 8 no importan. Todas las ecuaciones que de U sub 8, no las ecuaciones que tengan U sub 8, porque las ecuaciones que tienen U sub 8, que por ejemplo es esta, en realidad no eh, pueden considerar U sub 8 por la cero, pero las ecuaciones específicamente, como de U sub 8, que den a algo, no existen. Cuando haga el ejemplo, quizás lo entiendan mejor. Sí, porque algo extraño de cómo explicar. Bueno, sigo con las instrucciones. Bueno, aquí también de nuevo dice, no considere la ecuación del vértice U sub 8, porque ahí está conectado a tierra y falta incluir la corriente expulsada de la ecuación. 3. Aplicando la ley de Ohm, encuentra la matriz C de la relación J interno igual a C por V, donde ve el voltaje este. Donde C es la matriz de las conductancias. Eh, bueno, y lo que quiere decir que la matriz con las conductancias es que la ley de Ohm es I igual a G por V, donde I la intensidad de corriente, y bueno, aquí está G mayúscula, pero la misma G, es 1 partido en R, que es la conductancia eléctrica, y V el voltaje. Aquí está escrito como muy formalmente y muy bonito, es 1 partido en R. Aquí, bueno, R les ponen los números, porque es útil saber cómo asociar cada resistencia a un número, pero en este problema todas las resistencias son iguales. Y de hecho también les vamos a poner el problema que voy a hacer ahora, también todas las resistencias son iguales. Pero también les puse, tienen numerito, porque es útil conocer el número de cada resistencia, como enumerarlas. Y bueno, la pregunta 4 relaciona las expresiones anteriores para encontrar el sistema lineal de forma n, una matriz, multiplicada por u, igual a l multiplicada por b externo. L también una matriz. Considere j externo igual a c por b externo. Y finalmente resuelva el sistema encontrado en la parte anterior y obtenga j total igual a c por b interno más b externo. Ya, probablemente les leí y entendieron así, ya. Pero en realidad no entendieron nada. Como de por qué tienen que hacer todo esto. Eh, no les voy a explicar al tiro de por qué tienen que hacer todo esto. Se los voy a explicar yo en el problema que les voy a realizar. Eh, bueno, espero que ya hayan cachado más o menos así cómo funciona el problema. Lo que quieren calcular son J, las corrientes. En este problema pueden considerar J e I como cosas idénticas. Porque aquí también antes le explican como la ley de Kirchhoff y la ley como de la propiedad del voltaje, como que es la diferencia potencial. Em, este problema sí van a tener que armárselo de manera
a la mala. Son varias ecuaciones, como 11. No son tantas por lo menos. Tienen que armarse cada vector a mano. Pero los vectores son súper fáciles de armar. Eh, Les voy a mostrar ahora básicamente cómo se hace esta pregunta. Solamente tienen que extrapolar todo lo que hagan. Sí, J sería la corriente en cada resistencia. J externo es... J externo no tienen por qué tenerlo explícito, porque J externo es igual a C por voltaje externo. No les quiero hacer toda la tarea. De hecho, eso, una vez que J externo, eh, ya mira, piensa que C, que es la matriz de las conductancias, por el B, que es un vector B externo, sería el J externo. Y el B externo es solo uno, porque solamente estamos aplicando un voltaje y estamos aplicando el voltaje en la resistencia 1. Entonces, la corriente externa va a tener una forma explícita y va a ser básicamente un valor súper chico, no súper chico, sino que un valor súper simple. Ya miren, no me pregunten tanto acá, pregúntenme más ahora cuando empiece a hacer el problema, porque es más simple y les puede aclarar las dudas más fácil. Tengo que dejar de compartir esa pantalla y ahora tengo que compartir otra pantalla. Ya, ya aquí está. Ya, sí, sí, esta pregunta 2 es más difícil de entender, yo creo que la pregunta 1. Ya, auxiliar 8. Esto se lo voy a ir paso a paso. Y este es el sistema que queremos explicar. Buscamos encontrar el vector de corrientes totales en un rombo con un cable que parte a la mitad del rombo. Que parte a la mitad del rombo. Bueno, esta es la figura. Nuestro vértice U sub 1 nos va para un lado de R1 y después termina acá. El R2 que se va por este lado y termina acá. Y R3 que va directo a U sub 4. Vamos a ocupar las mismas características. El rombo consiste en 5 cables con una resistencia de 2 ohm cada una. Consideramos que el vértice 4 da a tierra. En la resistencia 1 se induce un voltaje de 5 volts. El procedimiento para calcular las corrientes totales de cada resistencia son, lo repito, encontrar la matriz A que relaciona el voltaje interno de cada resistencia. Esta vez les puse nombres más explícitos. En la tarea tienen unos nombres como más generales, pero aquí se les voy a poner como muy explícito lo que es cada cosa. Que relaciona el voltaje interno de cada resistencia con la diferencia potencial a cada uno de los lados de esta. Esto cumple la ecuación matricial B sub int igual a por U. Aquí es importante notar que los valores de B sub int y U son desconocidos. Y por eso es que estamos haciendo todo este procedimiento, para llegar al final. En realidad lo que aquí queremos saber es U. U es lo que nos importa. U es lo que queremos calcular. Porque con U podemos calcular B sub int. Y todo lo demás en realidad lo tenemos. Porque a partir del voltaje externo tenemos todo lo demás que nos falta para calcular. Si se fijan, el paso final, J tot es igual a C por B sub int, que es lo que nos interesa conocer, más B sec externo, que eso lo conocemos. Nosotros sabemos el voltaje que le aplicamos de manera externa. Nosotros conocemos ese voltaje y se lo aplicamos a la resistencia 1. Y esta pregunta que me hiciste acá, Daniela, se va a responder naturalmente a medida que vaya haciendo esto. Bueno, el segundo paso es utilizar la ley de corrientes para encontrar la matriz M, que cumple la condición. Dame un segundito. La condición, que no se vayan a confundir. Text PDF. Ahí sí. La condición M por J total igual a M por J interno más J externo igual a 0. Yo creo que esa es la condición que más puede confundir porque es como extraña.
O sea, se ve extraña, pero en realidad imagínense que es una condición tal de que ya, una matriz M que uno multiplica por el vector J total y te va a hacer. La gracia es que el vector J total también lo podéis separar en J interno y J externo. Y eh, eso de separar J interno y J externo em, es, no es tan útil para esa parte 2, es útil para la siguiente parte, porque en realidad la matriz M a encontrar es súper fácil. Les voy a mostrar de por qué es fácil. Y de hecho tiene un truco, un truco que igual es chistoso, pero ya, no le puedo hacer más spoiler. Parte 3, usar la ley de Ohm para encontrar la matriz C que relaciona. Antes me está preguntando. Me dijo con tal de sacar los voltajes de las resistencias, los voltajes en cada nodo y las corrientes estaba bien. Sí, de hecho es lo que vamos a hacer. Se ven como muchos pasos, pero en realidad solamente queremos calcular una cosa. Todas estas matrices la, no las estamos como calculando, o sea, son datos en realidad estas matrices. Uno las encuentra, pero son datos. O sea, no las saca de ningún lado, o sea, las saca del sistema. Lo único que no conocemos es 20 y por ende tampoco conocemos U. Son de las únicas dos cosas desconocidas. Bueno, esta parte de la ley de Ohm es súper fácil, después se la voy a mostrar. Y bueno, 4 es relacionar las expresiones obtenidas para encontrar un sistema lineal de la forma n por u igual a L por b externo. Notar que b externo es conocido. Bueno, esta es la gracia de que si hacemos este sistema, vamos a poder encontrar una, una, un sistema lineal que nos calcule u. U es lo único que queremos hacer. U es todo lo que queremos hacer. Y todo este como hueveo es para calcular U. Y bueno, como una vez que tenemos U, la 5 se calcula fácil y se obtiene. Bueno, puede considerar U sub 4 igual a 0 y eliminar columna slash fila asociada a las matrices asociadas a este punto. Ya, empezamos. Primero que todo voy a importar NumPy por mientras. Es lo único que voy a necesitar, por lo menos para el auxiliar, porque les voy a dejar muy poquitas cosas para que lo hagan ustedes. Escribimos las ecuaciones lineales para encontrar A. Esto es lo que van a tener que hacer también. Y yo se lo estoy haciendo así como explícitamente para que lo hagan. Bueno, estas son. Bueno. eh, si quieren, ya, les voy a explicar un poco ya. Cada B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, esto es un vector. Todo esto hace un vector. Y es el vector B. Y tenemos el vector 1, perdón, tenemos el vector U, que es U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 que tiene también un vector de esa forma. Lo que hacemos es, considerando u sub 4 igual 0, entonces el vector lo truncamos. El vector u ahora es u sub 1, u sub 2, u sub 3. Eh, Truncando eso y omitiendo todos los u sub 4, ahora los escribiríamos como 0. Tomen todos estos u sub 4 como 0. La matriz que se obtiene al final es, y de hecho, ahora se los voy a quitar para que lo vean explícitamente qué es lo que les quería decir. Para que vean la forma explícita, porque sé que se podrían confundir. Ya, se vería de esta forma. Entonces la matriz A, si le vemos a la rápida, la primera fila, porque recuerden que es B sub int igual a por U. La primera fila sería 1 menos 1, 1 menos 1, 0, porque el 3 no está. 1, 1, 0 porque el 2 no está, menos 1. 1 y todo lo demás 0. 0, 1 y todo lo demás 0. Ahí, este tiene que ser 3. No se me vayan a confundir. U sub 3 y 0, 0, 1.
Y esto lo vemos acá, po. Para la resistencia 1, que sería el voltaje 1, es U sub 1 menos U sub 2. Para la resistencia 2, que sería el voltaje 2, U sub 1 menos U sub 3. Para la resistencia 3, que sería el voltaje 3, U sub 1 menos U sub 4, no olvidamos de U sub 4. Lo mismo para R sub 4, U sub 2 nomás, y R sub 5, U sub 3 nomás. Y aquí es lo que se observa. Y tiene esta matriz de esta forma, donde un bloque es diagonal y el otro tiene esta forma de como con las restas. Bueno, y esto lo programamos a mano. Esto es lo que van a tener que programar a mano ustedes también. Y que va a tener una forma muy parecida, solamente que va a ser más grande. En realidad lo mismo, solamente que el problema es idéntico. Es probablemente la misma clase de universalidad, porque el mismo problema, solamente que aumenta la cantidad de resortes. Ah, no es verdad que no corría neta. Ya. Bueno, construimos la matriz y la observamos. Aquí construí la matriz describiendo cada vector y después junté los vectores en una sola matriz. Y me queda así de bonita. Bueno, ese fue el paso uno. Espero que haya quedado claro. Igual es como uno de los pasos más como claro. Pasamos al paso 2. Usando las leyes de Kirchhoff, construimos la matriz M a partir de las ecuaciones asociadas a cada vértice del rombo, exceptuando sus 4. Bueno, aquí ocupamos las leyes de Kirchhoff y voy de nuevo al dibujito. Ya. Nos fijamos en cada vértice para ver cómo entra y sale la corriente. En el vértice 1 tenemos que sale una corriente hacia U sub 2, sale una corriente hacia U sub 4, sale una corriente hacia U sub 3. Entonces, en este nodo vamos a tener una condición para la ley de Kirchhoff, donde J1 más J2 más J3 tiene que ser igual a cero. Porque aquí está, de aquí si imaginamos un cable que viene acá, viene un cable y este cable no tendría nada de corriente. Como este es un vértice, la suma de estas corrientes tiene que ser cero, porque tiene que haber, eso es conservación de energía en realidad. Por ejemplo, en este nodo, en U sub 2, aquí tenemos la corriente 1, tiene que ser igual a menos la corriente 4. O sea, tiene que ser igual a la corriente 4. La corriente 2, aquí la corriente 2 tiene que ser igual a la corriente 5. Y esos son los vértices, porque el vértice U sub 4 lo podemos ignorar. Entonces, las ecuaciones nos quedan, ya, el vértice U sub 1, J1, J2, J3, todos sumados tiene que ser cero. La corriente en U sub 2, aquí importa el signo. Menos J1 más J4 igual cero. U sub 3 menos J2 más J5 igual cero. ¿Y por qué importa el signo? Porque podríamos hacer esto mismo, pero cambió el signo. Por cómo nos definimos hacia dónde el voltaje. Si nosotros dijimos U sub 1 menos U sub 2, tiene que tener esta forma entonces. Al momento de ver por ejemplo, si vemos aquí, esta es la corriente que sale y esta es la que entra, se podría decir. Entonces, esta le vamos a tener que poner el menos y esta le vamos a tener que poner el más en la ecuación. Y es por cómo definimos de que el voltaje U sub 1, U sub 2. Si fuese al revés, tendría que ser al revés. Entonces, si construimos la matriz, nos da, si se fijan, J sub 1 más J sub 2 más J sub 3, 1, 1, 1. Después aquí, menos J sub 1 más J sub 4 igual a 0, menos J sub 1, J sub 4, menos J sub 2 más J sub 5, menos J sub 2 más J sub 5. Y si miran, la matriz M es la transpuesta de la matriz A. Para que lo vean más fácil, les voy a mostrar acá. Aquí puse A transpuesta. Aquí tiene un sentido físico, no me acuerdo bien cuál era, pero esto es algo que pueden ocupar para su tarea.
Este puede ser un hint, pero si lo quieren ocupar, van a tener que buscar por qué es así. De hecho, lo pueden ocupar de una forma. Si es que buscan de por qué A transpuesto tiene que ser igual a M, pueden llegar y hacer la cuestión de la transpuesta. Pero si no saben por qué, igual lo pueden ocupar. Pueden ocupar porque saben que A transpuesto tiene que ser igual a M, y así pueden ver si hicieron bien M. Esta es una propiedad. Y bueno, es un hit. Es un hit que solamente va a quedar grabado y se lo pueden decir a sus compañeros y ustedes que están acá tienen la suerte de haberlo escuchado. Bueno, le resumo el hit. A transpuesto igual a M. Se pueden ahorrar ese paso. Si es que explican el el porqué de esto. ¿Cuál es la razón física de esto? Por eso, ya bueno. Seguimos con el paso 3. El paso 2 y el paso uno son los más importantes en realidad. El paso 3 es súper fácil. La ley de Ohm indica que B, aquí, estos no son vectores, esto, B, ay, por accidente, es igual a corriente partida en resistencia. A ver, una pregunta, esperen. Puede que tenga que ver con el voltaje, pero ¿por qué no hay ecuación de corrientes para el nodo 4? Porque en realidad no se sabe bien la corriente que sale. No hay como una información sobre la corriente que sale, porque da tierra. Y eso, y como tal, da tierra, entonces no hay como una información, no hay una resistencia. O sea, de que se puede, se puede. Hay unas ecuaciones que lo describen, pero no es fácil. No son las leyes de Kirchhoff usuales. No tiene que hacer como muchas consideraciones. Es para simplificar el problema igual. Bueno, la ley de Ohm, que todos conocemos, B igual a I partido en R. Bueno, entonces aplicamos esta ecuación para cada resistencia, para cada voltaje. Entonces nos queda B, aquí le puse este elevado ahí, es super I, es solamente para describir como la posición. B interno es igual a 1 partido en R sub I por J interno, por J interno. Todos los R sub I son iguales, entonces C es la matriz de identidad de 5 por 5 multiplicada por un factor de 1 partido en R. Em, Piensen que el vector B sub I es de largo 5, el vector J sub I también es de largo 5, y como es simplemente, como los I están juntitos, y esto es simplemente 1 partido en R, es obvio que tiene que ser la matriz de identidad. Si alguien tiene dudas de eso, igual me dice para explicarlo o no. Pero creo que debería quedar claro. Hay algo no corrí. No definí R en algún lado. Aquí debería definir R igual a 2. Y ahí sí. Esto también puede ser un hint, entre comillas, para usted. C es la identidad por 1 partido en R. Tiene que explicar por qué, pero aquí como que creo que expliqué por qué. Bueno, ya tenemos casi todos los pasos ya para resolver el problema. El quinto paso es un paso hint en realidad, porque les podríamos decir hasta acá y decir después ya, a el paso 5 directo. Pero el paso 4 está hecho como un paso hint, donde les decimos de que, dame un segundito que aquí, eh, un slash back que me falta. Así. Les decimos de que tienen que encontrar esta forma lineal. Y bueno, les aviso por alguna razón, hay una razón que les ponen una matriz N y una matriz L, porque no sabemos cuál es. O sea, en realidad es un dato, pero hay que encontrarlo. Y bueno, eso les debería indicar que hay que ocupar esta ecuación, porque como N y L son matrices que no conocemos, va a haber que construir la matriz. Entonces, de aquí va a salir. Ya. Reemplazamos la ley de Ohm en cada corriente. Primero, J sub int igual a C por B sub int y J ext es igual a C por B sub ext. Y eso lo reemplazamos en la ecuación de continuidad de corriente,
que es una ecuación que nos relaciona los dos j. Porque si se fijan, queremos relacionar b sub int con b sub x, porque en b sub int está la información de u. Bueno, reemplazamos y nos queda de esta forma. M por, paréntesis, c por b sub int más c por b sub x. Aquí aún estoy incógnita. Bueno, ahora reemplazamos b sub int por la expresión en contra del paso 1, que es a por u, y nos queda m por, paréntesis, c por a. Recuerden que es importante el orden de las matrices, no necesariamente estas conmutan, por u más c por b externo, cierre paréntesis, todo es igual a 0. Y ahora simplemente redefinimos un poco estas matrices. N es mc por a y L es menos mc. Entonces nos queda el sistema lineal n por u igual a L por b externo. Y bueno, no les voy a decir cómo se resuelve esto porque deberían saberlo, cómo dejar u igual a algo. Em, pero con esto pueden despejar u. Y bueno, la programación aquí ya se la dejo a ustedes porque no quiero hacerles toda la tarea. Con esto les hice todo lo que necesitan saber para resolverlo. Y bueno, aquí está el último hint, ya como de amor. ¿Cómo aplicar? Que es una respuesta a una pregunta que había estado antes. ¿Cómo aplicamos el voltaje interno en la primera resistencia y los vectores de voltaje escriben el voltaje asociado a cada resistencia? Se tiene que B externo es igual a B externo como 0, 0, 0, 0, 0, transpuesto, un vector, donde B externo es 5, 5 volts. Eso. Entonces, para la persona que preguntó, el vector J externo va a quedar, se lo pueden imaginar cómo es entonces. Bueno, el paso 5 y final, una vez encontrado U, es posible escribir J dot como esto. C por A sub U más B externo. Y ahora conocemos todas estas cosas. Entonces podemos calcular, saber cuánto es J total. Y bueno, no tienen por qué hacer un gráfico, creo. Es como llegar a eso, printearlo y eso, no lo muestran. Si quieren pueden comentar cosas interesantes. Si quieren pueden comentar cosas interesantes de las direcciones. O sea, yo creo que es como para que lo vean ustedes. Una vez que vean el JTOT, como que no digan así como, ah, ya. Vean los signos, vean los valores. Van a ver que es interesante de que todas las resistencias son iguales. Imagínense, todas las resistencias son iguales. Pero solamente por la forma van a tener puras cuestiones distintas. Incluso en esta hay puras cuestiones distintas. Y eso que este es simple. El, en el, cuando tengan aquí el cubo, van a tener 12 corrientes y igual intuitivo cuál es la corriente más grande, pero no es intuitivo como para dónde van las demás corrientes, ni los valores de la más corriente. De nada, todo esto. Pero eso. Em, bueno, dime este hint de puro amor porque en realidad, o sea, a mí me costó, yo tuve que hacer este, porque el Astor se sacó este problema, el cual está muy bueno, debo decirlo, pero es como súper complicado de explicar, yo creo, como complicado de como llevárselo a alguien. Y si se fijan, el problema no es para nada difícil. Es enredado. De que es enredado, enredado. Pero no es para nada difícil. Y los resultados, según yo, son súper bacanes. Como... Y es un buen problema de álgebra lineal. Como que según yo, yo no es como que haya aprendido, pero a mí me costó empezar a hacerlo. Y una vez que entendí bien lo que se necesitaba, como matraqueando a mano, em, programarlo es fácil. Porque programar esto es súper fácil. Si la gracia de esto es como ocupar la herramienta matemática de la programación, para resolver algo que uno puede ver a mano. Porque igual, bueno, estos sistemas de 5x5 se podrían hacer a mano en realidad. No, porque en realidad a lo más son 5x5. Porque, por ejemplo, este es 5x3, este es 3x5, pero a lo más van a ser C, que es 5x5. Pero en el cubo ya son 12. Entonces, ya ahí ya no es tan fácil. Ya no es para nada fácil. Porque la matriz más chica es de 12 por 7.
Aquí también sería, o sea, 7 por 12 y 12 por 7. Y la matriz más grande es de 12 por 12. Y eso, de la misma manera que la pregunta uno también es como, si son cuatro, cuatro partículas, es como, ya lo puedo hacer a mano, pero si son 100 hay que ocupar el computador. Entonces, mi giro en realidad es como, estas cuestiones se hacen a mano al principio, como se matraquean a mano y después como al momento de meterle los valores, ya ahí uno lo hace con el computador. Pero a mano es como, como que esto lo tienen que entender bien antes, así, analíticamente. Eso es lo importante. Y si no entendieron bien el AUX, pueden verlo de nuevo lo que les recomiendo de hecho es que simplemente lo lean. Y lean el AUX. Bueno, aquí les voy a poner de nuevo esto con el menos, porque ustedes nomás se llevan la gracia de esto. Como que la gente que venga vaya a tener que leerlo, va a tener que leerlo. Entre comillas, descifrarlo. Bueno, no es como que el auxiliar lo haya escrito como para que tengan que descifrarlo. Pero eso. ¿Alguna duda? Yo creo que yo más o menos claro. Porque las dudas que igual tenían se responden como realizando este problema. Creo que no tiene ninguna duda extra. El auxiliar duró más de lo que pensé que iba a durar. Pero fueron porque me preguntaron harto. Igual fue bueno que hayan preguntado eso, porque ahora voy a hablarle al profe. Yo creo que ya como por las 12 de la tarde, porque el profe sé que está ocupado hoy día. Bueno, esto va a dejar de grabar. Chao, grabación. Chao, grabación.